Sé fuerte y que podamos ser Buenas noches a todos. Para mí, como siempre, es una bendición de estar nuevamente teniendo la oportunidad de traer un mensaje en Rosh Hodesh. Yo creo que esta es la segunda vez que enseño en el mes de Nisan y cada vez que tengo la oportunidad de sentarme a preparar estos mensajes, eh, es como siento que el Eterno me redime. Él nos redime siempre, ¿no? Pero es como que tiene más fuerza. Y les doy la bienvenida a todos. Vamos a darle gracias al Eterno por este nuevo mes que renueva el mes de Nisan. Un mes de comienzo, de liberación, de obediencia, de redención. Este es un mes donde Elohim redefine identidad y el propósito en cada uno de nosotros. Vamos a abrir el servicio en oración. Bendito seas tú, Yahweh Eloheinu, Rey del universo, Padre. Te damos las gracias, eterno Elohim, por traernos nuevamente, Padre, aquí. Tu comunidad, Padre, está reunida en obediencia, Abba, como el pastor leyó de luna nueva, en luna nueva de Shabbat en Shabbat. Estamos aquí, Padre, rendidos ante ti, Adonai. Te damos las gracias, eterno, por tu amor, por tu misericordia, por tu Hijo Yeshua HaMashiach, Padre. Padre, en este momento quiero presentarte este servicio de Rosh Hodesh Abba Kadosh. Padre, te pido que tomes control, Adonai, de la tecnología, Padre, de todo lo que estaremos presentando el día de hoy, Abba. Abre el corazón, Padre, de cada una de las personas que va a estar escuchando este mensaje, Adonai. Te pido, Padre, como siempre, que cuides mi boca, Abba, que cuides las palabras que van a salir de mis labios, Abba, que solo son para edificar a las personas, Adonai. En el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua HaMashiach te doy gracias, Abba, Todá Rabá. Amén, amén y amén. Bueno, amados, como les dije, cada vez que tengo la bendición de poder traer un mensaje en Rosh Hodesh, me gusta comenzar recordándonos a todos la importancia porque es importante congregarnos en Rosh Hodesh. Y como todos sabemos, la repetición crea hábitos. Mejora nuestra retención a largo plazo y por algo repetimos. La Torah es un ciclo, las fiestas bíblicas, porque en la repetición aprendemos más y conocemos lo que Elohim nos quiere enseñar por medio de su palabra. Entonces voy a empezar explicando por qué es importante congregarnos en Rosh Hodesh. Bienvenidos a los hermanos de nuestra comunidad que se conectan, que son nuevos, y a las personas que nos están escuchando. El Rosh Hodesh Rosh Hodesh es la cabeza o el inicio de un mes bíblico y marca el comienzo de un nuevo ciclo según el calendario hebreo lunar. Aunque no es un Moed, o sea, un tiempo señalado como Pesach o Sukkot o Simchat Torah, tiene un valor espiritual y profético muy especial. Rosh Hodesh es una señal de alineamiento con el calendario del Eterno. En número 10:10, Yahweh instruye que se toque la trompeta en el día de Rosh Hodesh. Por eso al principio del servicio escuchamos el sonido de la trompeta de
plata. Era un tiempo de adoración, o es un tiempo de adoración, donde se hacían sacrificios y consulta al Eterno. Esto lo vemos en Número 28, 11, 15. Anticipa la redención futura en Isaías 66, 23. El profeta Isaías dice: y de mes en mes, o sea, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Renovar nuestro espíritu y consagrar el mes al Eterno. Renovar nuestro espíritu en Rosh Hodesh es un momento clave para todos nosotros reflexionar, renovar nuestro corazón, presentar nuestros planes y caminar alineados a la voluntad del Eterno para este nuevo mes que comienza. Congregarnos nos recuerda que nosotros no caminamos solos, sino como un cuerpo unido en fe, en Ejad. Y aquí en Dallas, Texas, yo creo que a esta hora ya está bajando, se está poniendo el sol. Entonces, Baruch Hashem, comenzamos el nuevo mes de Nisan en este momento, a la caída del sol. Génesis 1:14 dice: y dijo Elohim, serán lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. También en Salmo 104, 19, 21 dice: tú nombraste la luna para marcar las estaciones, y el sol sabe cuándo ponerse. Tú traes la oscuridad y es de noche, la hora en que todos los animales del bosque acechan. Los cachorros de león rugen tras su presa y buscan su carne de Elohim. El mes de Nisan, amado, se distingue como uno de los periodos más cruciales en la narrativa bíblica, en la Biblia. Es un tiempo asociado con inicios divinos, actos de liberación y la confirmación de pactos eternos. A lo largo de la palabra, este mes está marcado por acontecimientos redentores que transformaron la historia del pueblo de Israel y revelan el propósito soberano del Eterno. A continuación vamos a repasar los principales eventos fundamentados en textos bíblicos. En el mes de Nisan, históricamente, Nisan es establecido como el primer mes del año. Esto lo encontramos en Éxodo 12, 2, que dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Antes de la salida de Egipto, Elohim redefine el tiempo para Israel. Este mes de Nisan representa un nuevo orden espiritual y un nuevo comienzo para el pueblo. Mes de Nisan, la liberación de Israel de Egipto. Lo encontramos en Éxodo 12:14 y Deuteronomio 16:1. En este mes, Israel sale de Egipto en la noche del 15 de Nisan. También es la liberación de la esclavitud tras 400 años. Y también en el mes de Nisan marca el nacimiento de Israel como una nación. También vemos otro evento, la primera Pascua, la encontramos en Éxodo 12, 1, 13. El 14 de Nisan, como sabemos, se sacrifica el cordero, la sangre en los dinteles y protege a los primogénitos. Y también es un acto de obediencia, fe y redención. Y la primera Pascua nos apunta proféticamente a la redención futura, cuando Mashiach Yeshua regrese. El cruce del Mar Rojo, Éxodo 14. El cruce del Mar Rojo ocurre días después de la salida de Egipto, aún todavía en el mes de Nisan. Ellos salieron de Egipto cruzaron el Mar Rojo en Nisan y salieron de Egipto en Nisan. Y en este mes no solo los israelitas salen de Egipto,
pero también Egipto sale de ellos. Y en este mes también es la destrucción definitiva del poder opresor. También vemos la dedicación del tabernáculo, lo encontramos en Éxodo 42 al 17. En el primer mes, en el primer día del mes, harás levantar un tabernáculo. El primero de Nisán es cuando el tabernáculo es erigido o levantado. No sé si estoy pronunciando bien la palabra. Y la gloria de Elohim llena el lugar. Y por último, en Nisán vemos muchos eventos proféticos y mesiánicos. Los encontramos en Juan 12, 19, en el contexto de Pesach. Yeshua entra a Jerusalén, Yeshua es examinado, crucificado y resucita en el contexto de Pesach, o sea, en el mes de Nisán. Yeshua cumple el significado del Cordero de Pesach. Nisán es un mes profundamente mesiánico y redentor. Ok, amados, la escritura nos dice en Éxodo 12:2, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Elohim declara el mes de Nisán como el primer mes, como lo vemos aquí en Éxodo 2:2, no solo para marcar un calendario, sino para señalar un nuevo comienzo. Y antes de que Elohim sacara a Israel de Egipto, Elohim pidió algo muy específico del pueblo: obediencia dentro de cada hogar. No todos entendían lo que estaba pasando en ese momento, pero cada familia tuvo que decidir si confiar y obedecer. Hoy, amados, muchos de nosotros vivimos algo muy similar. Amamos grandemente al Eterno, creemos en Yeshua y deseamos caminar en la Torá. Pero no todos en nuestra familia o en nuestros círculos cercanos ven o creen como nosotros. Y por eso Nisán nos enseña cómo vivir nuestra convicción con fe, con amor y con sabiduría, aun cuando otros no lo comprendan. Amados, hoy este es un tema que hace mucho yo he sentido compartirlo en general, compartirlo con ustedes, y después de que recibí la confirmación de parte del Eterno, es que decidí desarrollar este tema, porque estoy segura que la mayoría de los que escucharán este mensaje dirán, yo lo viví, pero decidí confiar en el plan perfecto de Adonai. O tal vez dicen en este momento, al escuchar este mensaje, lo estoy viviendo y esperaré pacientemente en el plan perfecto de mi Elohim. Y por eso le di el título a esta enseñanza: Viviendo tu convicción en Nisán, fe que obedece, camina y ama, aun cuando otros no ven ni creen. Amados, lo que quiero lograr con este mensaje es que podamos, como pueblo, observantes de la Torá y creyentes en Yeshua HaMashiach, entender el mes de Nisán como un tiempo de identidad y decisión, vivir nuestra convicción en Yeshua y la Torá sin presión y sin contienda familiar. Obedecer con amor, confiando en los procesos del Eterno. Pasar de la fe interna a una fe caminada. Cuando Elohim define quiénes somos, leemos Éxodo 12:2, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Otra vez repeticiones, hemos repetido varias veces este versículo.
Elohim cambia el calendario antes de cambiar las circunstancias. Antes de Elohim abrir el mar rojo, antes de destruir el poder del faraón, antes de que Israel sintiera libertad, Elohim hizo algo sorprendente. Cambió su calendario. Egipto había definido el tiempo del pueblo, la esclavitud había definido su ritmo de vida, el dolor había definido la identidad de los israelitas. Pero en el mes de Nisan, Elohim dice: ahora yo defino quiénes son ustedes. Hermanos, la libertad comienza cuando Elohim redefine nuestra identidad. Cuando nosotros entendemos realmente quiénes somos para el Eterno y quién es el Eterno en nuestra vida, muchas cosas cambian en nuestro diario vivir, en nuestro contorno y en el fondo de nosotros, de nuestro ser. Es importante, amados, reconocer nuestra identidad y aferrarnos a ella. Nisan no comienza con milagros, comienza con una identidad. Israel todavía estaba en Egipto cuando Elohim declaró el nuevo comienzo. Nada visible había cambiado aún. Los israelitas miraban y nada estaba cambiando visiblemente, pero espiritualmente todo ya había cambiado. Esto es clave, amados, para nuestra propia enseñanza. Muchos de nosotros esperan que su familia cambie primero, que el ambiente mejore primero o que haya un acuerdo primero. Pero este mes de Nisan nos enseña que la convicción comienza antes de que las circunstancias cambien. Amados, imaginémonos, voy a dar un ejemplo, imaginémonos a una esposa que ha comenzado a guardar el Shabbat con convicción. Tal vez su esposo todavía no lo entiende completamente. Él no está en contra, su esposo no está en contra, pero tampoco participa activamente. La esposa tal vez podría decir: cuando él cambie, entonces yo lo haré completo. O cuando él se involucre, entonces lo tomaré en serio. O tal vez cuando estemos los dos de acuerdo, entonces yo voy a obedecer. Pero, amados, en Éxodo 12 no se dijo: marquen la puerta cuando todo Egipto esté de acuerdo. Cada casa actuó antes de ver el resultado. La sangre se aplicó mientras el entorno seguía siendo Egipto. La oscuridad todavía estaba afuera, el sistema no había cambiado, pero la convicción de cada familia, de cada persona, presidió al milagro. Identidad antes que aprobación. En ese momento, amados, Israel no era libre políticamente, pero ya era pueblo escogido por el Eterno espiritualmente. De la misma manera, hermanos, tal vez nuestra familia no entienda nuestro caminar. Tal vez nuestra pareja esté en el proceso, o tal vez nuestros hijos aún estén formando esa convicción, o tal vez nuestros propios padres no comprendan nuestra fe. Pero nuestra identidad no depende de su comprensión, no depende de la comprensión de tu padre, de tu esposo, de tus hijos. Familia, no necesitamos aprobación familiar para obedecer al Eterno. Necesitamos claridad de identidad. Yo, amados, yo, Catalina, me identifico como una sierva de Elohim, del Rey de Israel, observante de la Torá y creyente en Yeshua, el Hijo de Elohim y Mesías de Israel, mi Salvador.
Esa es mi identidad, la identidad de Catalina. Absolutamente ningún título laboral o estudios académicos o quién fui yo en mi vida pasada me identifica ni tiene precedencia en mi vida, porque así yo misma lo elegí. Amados, eso se llama identidad. Yo ya tengo una identidad. Cuando Elohim define tu identidad, tu conducta cambia, 100% comprobado. Después de declarar Nisan como primer mes, Elohim dio instrucciones muy específicas, amados. Él instruyó al pueblo de Israel a preparar un cordero, marcar las puertas y guardar memoria. Esa identidad produjo acción en el pueblo. No fue una emoción, no fue un debate, fue obediencia. El pueblo obedeció. Si nosotros sabemos, amados, quién somos nosotros en Yeshua, no reaccionaremos con dureza, no imponemos por inseguridad, no discutimos por validación, caminamos con paz. Porque la convicción, familia, la convicción segura no grita, la convicción descansa. Nisan como nuevo comienzo para tu casa. Este mes, amados, nos confronta a una pregunta y la pregunta es: ¿quién está definiendo nuestra identidad espiritual? La pregunta es: ¿quién está definiendo nuestra identidad espiritual? ¿Es la cultura la que define nuestra identidad espiritual? ¿O tradiciones familiares? ¿O tal vez el temor al rechazo? ¿O es la voz del Eterno? En este mes es una invitación a decir: mi identidad está definida por Elohim y desde esa identidad caminaré con amor. Amados, si Nisan comienza con identidad, entonces la siguiente pregunta es: ¿cómo se vive esa identidad dentro del hogar? La fe se vive primero en casa. Leo Éxodos 12, 3, 4. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. La primera, como vemos en Éxodos 12, 3, 4, la primera instrucción no fue al faraón. Esta es una instrucción directamente del Eterno. No fue dada a faraón, fue dada a cada familia, a cada casa. Cada familia debía preparar el cordero. Cada hogar debía marcar su puerta. Y esto era clave, hermanos, porque no todos entendían, pero todos debían tomar una decisión. Es como decir, era una decisión de vida o muerte. Esto es impactante, amados, porque la liberación nacional, la liberación del pueblo comenzó con una instrucción doméstica, una instrucción a cada familia. No fue una reunión masiva, no fue una confrontación pública, fue una orden directa de Elohim dada a cada casa. Imaginémonos esta escena, hermanos. Algunos como que cerremos nuestros ojos y imaginémonos
en esos tiempos, cada familia en esas casas, cómo podrían estar actuando en ese momento, cómo estarían pensando. Podríamos decir que algunos estaban convencidos de lo que estaban haciendo, otros tal vez tenían dudas, o también tal vez habían niños hasta preguntando qué es lo que estaba pasando, abuelos confundidos. No todos tal vez entendían completamente lo que iba a suceder, solo sabían que les estaban dando una instrucción. Pero alguien en esa casa tuvo que tomar el liderazgo espiritual. Y en nuestros tiempos, amados, pasa lo mismo. Tal vez nuestra pareja no está en el mismo nivel espiritual que nosotros, o nuestros hijos siempre nos están cuestionando, o nuestros padres, eso lo sé porque soy madre, o nuestros padres no comparten nuestra convicción, nuestra familia extendida no entiende nuestro caminar en Torah. Pero la otra pregunta que hago es, ¿quién marcará la puerta de tu casa con obediencia? Repito, ¿quién marcará la puerta de tu casa con obediencia? Pero les dejo esa pregunta para que cada uno de ustedes la analice. Hermanos, la fe genuina no se demuestra primero en público, se practica primero en privado. Antes de que hubiera salida, hubo un altar familiar. Antes de que Adonai sacara al pueblo de la esclavitud, la familia tuvo que formar un altar. Antes de la libertad colectiva de un pueblo, de una nación, hubo obediencia individual. A lo mejor hemos abrazado con profundidad nuestra fe en Yeshua y en el entendimiento de la Torá, pero nuestra familia tal vez aún está en ese proceso. Amados, tenemos la opción de insistir constantemente o tal vez corregirlos en cada detalle o debatir nuestras diferencias. Pero mi deseo el día de hoy es que todos decidamos algo distinto, que oremos en silencio por ellos, que sirvamos al Eterno y a nuestro hermano, nuestros vecinos, nuestra familia con mayor ternura, que cambiemos nuestra manera de reaccionar y modelemos la paz. Amados, no esperemos que todos crean para nosotros obedecer. Obedezcamos con amor y paz mientras los demás nos observan. Y con el tiempo, amados, nuestra familia o nuestros seres queridos no solo escucharán lo que nosotros creemos, sino que verán lo que esa fe produce. Y yo creo que muchos de los aquí presentes tenemos muchos testimonios acerca de eso. No es el hablar, no es el presionar, es dejar que el Eterno trabaje en cada uno de ellos. Y esto, amados, se llama testimonio en acción. Demos testimonio de nuestra fe. Si la fe comenzó dentro de cada casa con un cordero, entonces debemos entender que ese cordero apuntaba a algo mayor. El cordero y Yeshua, convicción que marca la diferencia. Éxodo 12, 5, 7 dice, el animal será sin defecto y tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en los dos postes y en el dintel de las casas. Amados, aquí entramos al corazón del mes de Nisan. Nisan no es solo un mes, no es solo una identidad, es sangre en la puerta. Esta sangre no era solamente decoración, era protección judicial. Y Elohim en Éxodo 12, 13 dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. El juicio no se detenía por nacionalidad, o sea, de qué nación eras. No se detenía por simpatía,
se detenía si había sangre aplicada en los dinteles en las puertas de las casas. Y aquí es donde aparece la conexión mesiánica. En el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Pacto Renovado, Brit Hadashah, Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Aquí podemos apreciar, amados, en este versículo que esto dicho por Juan no era una metáfora aislada. Cuando podemos ver Éxodo 12, el Antiguo Testamento, la Torá, al Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Juan, esto fue una declaración profética conectada directamente con el Antiguo Testamento o la Torá, como vemos en Éxodo 12. El Cordero, ya leí el título. El sacrificio de Yeshua ocurre en el contexto de Pesach, no es una casualidad histórica. Porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Aquí Pablo de Tarso dijo, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí podemos ver cómo en este mes de Nisan encontramos la plenitud en Yeshua. Por eso este mes es tan importante para nosotros, hermanos. Y la cena de conmemoración de Pesach tiene un significado tan profundo para el creyente en Yeshua. Para los que han tenido la oportunidad de estar en las clases de discipulado con nuestra hermana Marisol, yo creo que tenemos todos muy claro lo significativo que es esta conmemoración, esta cena de la noche de Pesach y el profundo significado que tiene relacionado con nuestro Mesías Yeshua. Hermanos, no basta matar el cordero, había que aplicar la sangre. Este es el punto central de nuestra convicción. Cada familia debía hacer 3 acciones. Cada familia tenía que coger la sangre, tenía que salir y tenía que marcar su propia puerta. Nadie podía hacerlo por ellos. Esto lo encontramos en Éxodo 12, 5, 7. Como nadie podía hacerlo por ellos, era obediencia de cada uno. Familia, no basta con creer que Yeshua es el Cordero. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿está su sangre aplicada en nuestra vida? Porque en Egipto habían 2 tipos de casas: casas con sangre y casas sin sangre. La diferencia no era una diferencia moral, era quién tenía su puerta cubierta, era cobertura. Aceptar el Cordero implicó separarse del sistema de Egipto, arriesgar su reputación y seguridad y creer sin ninguna garantía visible. Seguir a Yeshua, amados, puede generar incomodidad para muchos. Puede traer preguntas o puede causar distancia temporal. Pero en este mes recordamos, amados, que la obediencia trae cobertura. Elohim dijo: veré la sangre. Elohim no dijo: veré su perfección. No dijo: veré su nivel de entendimiento. No dijo: veré si todos en la casa están de acuerdo. Elohim dijo: veré la sangre. Esto, amados, creo que es esperanza para muchos aquellos quienes caminan solos en su casa o son los primeros en abrazar la fe.
y no tienen aún el apoyo total de las personas que lo rodean. Hermanos, la cobertura empieza con uno que obedece. En este mes se hizo visible quién confiaba y quién no. Hoy también. La diferencia no la marca la religión, las tradiciones, la opresión social. La diferencia la marca el Cordero. Yeshua no solo nos salva del juicio, familia, nos da una identidad cubierta. Y hermanos, creo que cada uno de nosotros conocemos familias o personas cercanas que observan o participan de otra fe. Creo que tal vez muchos de nosotros tenemos familia y personas cercanas que participan de otra fe o religión o creencia. Pero, amados, cada una de estas personas, ya sean católicas, cristianas, mesiánicas, están tratando de hacer lo mejor que ellos pueden para honrar al Dios de Israel dentro de su nivel de entendimiento de la palabra de la Biblia. Si ustedes lo analizan bien, todas las personas de las creencias que nombré creen en un Dios, en el único Dios, en el Dios de Israel y en Yeshua como nuestro Redentor y Salvador, el Hijo de Elohim. Y eso, amados, es lo que debe de unirnos. Somos un pueblo, un Ejat. Dejemos, amados, que sea el Eterno quien quite la venda de los ojos, como el mismo Eterno hizo con muchos de nosotros. Él fue el que nos quitó la venda de los ojos. Y dejemos que el Eterno continúe trayendo a esas ovejas perdidas a descubrir la verdad. Esa verdad que muchos de nosotros no solo hemos aceptado, es verdad, estamos aquí, sino que la estamos poniendo en acción. Por eso estamos aquí reunidos en comunidad, en obediencia y por obediencia. No seamos, amados, piedra de tropiezo. No alejemos a nuestros seres queridos con nuestra presión e insistencia, amados. Oremos y dejemos que el Eterno actúe y los transforme. Amén. El mes de Nisan nos enseña que la verdadera diferencia no está en lo que decimos creer, sino en la sangre que cubre nuestra casa. Nisan y la familia. Amar sin imponer, obedecer sin orgullo. Muy bien, amados, hasta ahora hemos visto cómo el mes de Nisan redefine nuestra identidad, cómo la fe comienza en casa y cómo el Cordero marca diferencias en nuestras vidas y hogares. Ahora considero que viene la parte más desafiante para todos nosotros. ¿Cómo vivimos esa convicción dentro del hogar sin convertirla en un conflicto? En la pareja, matrimonios mixtos o en proceso, y quiero explicar qué quiero decir con matrimonios mixtos. Con matrimonios mixtos quiero decir matrimonios que las dos personas tienen fe o creencias o tradiciones o religiones diferentes, o matrimonios que están en un proceso. Un ejemplo, si el matrimonio iba a la iglesia cristiana los domingos y una de esa pareja decidió salirse y empezar a observar el Shabbat, eso es lo que quiero decir con matrimonios mixtos, para que me puedan entender lo que estoy queriendo decir. En Corintios 1, 7, 12, el apóstol Pablo dice: y a los demás yo digo, no el Adón o no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La idea central, amados, en este versículo es que la fe de uno puede traer bendición espiritual al hogar, aunque el otro todavía no lo crea. El cónyuge o la pareja creyente santifica por conducta. Familia, ya hemos leído y repasado Éxodo 12 varias veces desde el comienzo de esta enseñanza y hemos visto cómo en este capítulo, en el capítulo de Éxodo 12, no hay imposición, hay instrucción directamente de parte del Eterno, instrucción. En Éxodo 12, Elohim da instrucciones muy claras, pero debemos observar algo muy importante. En Éxodo no vemos a Israel peleando con Egipto. Tampoco vemos debates públicos y tampoco vemos imposición forzada. Cada casa debía obedecer dentro de su espacio, en privacidad, en privado, en su círculo familiar, en su hogar. Esto, familia, nos enseña un principio espiritual muy importante y es que la fe, la emuná, se vive con firmeza, no con debates ni imposiciones forzadas. Amados, nuestra postura no debe ser la de presionar, sino marcar puertas con nuestra fe, con nuestra emuná. No pretendamos que las personas crean y actúen como nosotros. Seamos ejemplo vivo de nuestra creencia y caminar en la Torá. Digamos, amados, digamos y parémonos firmes en que obedecemos porque confiamos en Elohim. Ahora vamos a ver, obedecer sin orgullo, vamos a hablar sobre los hijos. Deuteronomio 6:7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Madres y padres, yo soy mamá, enseñemos con ejemplo. Nuestros hijos no van a hacer lo que decimos con palabras, sino lo que ellos ven. De nuestro comportamiento, nuestras acciones como padres y nuestro amor hacia ellos dependerá de cómo ellos van a actuar e imitar nuestros pasos. En el contexto del antiguo Israel, el padre lideraba la celebración de Pesach. Y en el Brit Hadashah o Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, Pablo escribe en Efesios 6:4: Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amados, amemos sin imponer. Muchos conflictos familiares no nacen por la fe, sino por la manera en que se comunica la fe. Y quiero volver a repetir esto. Muchos conflictos familiares no nacen por la fe, sino por la manera en que se comunica la fe. Y se los quiero repetir porque lo he visto, lo he escuchado y esto es algo muy real. Hay una gran diferencia, amados, entre convicción firme y una imposición agresiva. Imponer es exigir uniformidad inmediata. En cambio, amar es caminar con paciencia mientras la otra persona lo está procesando. Recordemos que Elohim mismo fue paciente
con Israel en el desierto y aún, hermanos, todavía Elohim es muy paciente con todos nosotros. Eso es algo que caracteriza a nuestro rey, a Elohim. La paciencia es parte del carácter del reino. Familia, recordemos, la autoridad sin amor produce resentimiento. Y la convicción sin humildad produce orgullo espiritual. La verdadera madurez espiritual no es cuánto sabes, sino cómo amas mientras obedeces. Salir de Egipto, convicción en movimiento. Bueno, amados, ya hemos visto cómo el mes de Nisan redefine nuestra identidad, cómo la fe comienza en casa, cómo el Cordero marca la diferencia y cómo la obediencia se vive con amor. Ahora llegamos a un momento decisivo y voy a parafrasear Éxodo 12, 31 al 42. Esa misma noche, Faraón ordenó a Moisés y Aarón que el pueblo de Israel saliera de Egipto y fuera a servir a su Dios. Los egipcios los apuraron a salir rápidamente, temiendo más juicios sobre la nación. Los israelitas partieron con prisa, llevando su masa sin fermentar y también riquezas de plata, oro y vestidos que los egipcios les entregaron. Después de 430 años en Egipto, en esa misma noche, Elohim sacó a su pueblo de la esclavitud. Por eso, esta es una noche que deberá ser recordada por todas las generaciones. Y aquí todos sabemos que se está hablando de Pesaj. No basta, amados, como podemos ver en este versículo, no bastaba marcar la puerta. Tenían que tomar una decisión y salir de Egipto. Salir de Egipto, amados, comienza con una decisión interna. Antes de que Israel cruzara el Mar Rojo, antes de que Israel caminara hacia el desierto, primero ellos tuvieron que aceptar que ya ellos no pertenecían a Egipto. Muchas veces las personas desean libertad, desean cambios, desean ver la mano de Elohim en su vida, pero siguen viviendo mental o espiritualmente en Egipto. Egipto representa todo aquello que nos mantiene esclavos. Hábitos que nos dominan, miedo al cambio, dependencia de sistemas que no honran a Elohim o incluso mentalidades de derrota, de fracaso. El pueblo de Israel había vivido generaciones bajo esclavitud. Egipto se había convertido en su realidad normal. Por eso cuando llegó el momento de salir, Israel no solo se trataba de caminar hacia otro lugar, se trataba de romper con una mentalidad de esclavos. Lo mismo ocurre hoy en día, amados. Elohim nos abre puertas, nos da dirección y nos muestra cómo vivir el camino, pero cada persona debe tomar la decisión de salir. No se puede vivir entre dos mundos, no se puede tratar de buscar la libertad si se sigue aferrado a lo que nos esclaviza. Salir de Egipto implica decir, yo ya no pertenezco a este sistema, ya no vivo bajo esta esclavitud, ahora camino hacia lo que Elohim ha preparado. Es una decisión de obediencia, de fe y mucha valentía. Israel salió de Egipto sin saberlo todo, con familias imperfectas, con personas en diferentes niveles de fe. No, amados, no esperemos que nuestra familia cambie para nosotros obedecer.
tomemos ese gran paso y comencemos a caminar como los israelitas. Ellos deseaban salir de la esclavitud y simplemente caminaron. Hermanos, obedezcamos con corazón alegre y confiados y dejemos que Elohim haga su obra. ¿Qué significa salir hoy para nosotros? Salir de Egipto puede significar romper patrones familiares destructivos, cambiar la manera de hablar en casa, establecer nuevos ritmos espirituales, tomar decisiones incómodas pero obedientes, dejar orgullo espiritual. Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Decide caminar, decide salir de Egipto, decide marchar. Pan sin levadura, quitar lo que daña el testimonio. Después del cordero, después de la sangre y después de los israelitas salir, viene algo que muchos consideran pequeño, pero es profundamente espiritual. Y es quitar la levadura. La orden de quitar la levadura no era opcional. En Éxodo 12:15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Hermanos, esta orden no fue una orden como de dieta, era un símbolo espiritual. La levadura representa aquello que, aunque sea bien pequeño, penetra toda la masa. Para las damas o tal vez caballeros que han tenido la oportunidad de hacer el pan jala, pueden visualizar un poco lo que le estoy diciendo. La levadura cae en una parte, pero se penetra por toda la masa. En ese momento no se ve, pero afecta todo, afecta toda la masa. Pablo retoma este principio en 1 Corintios 5, 6, 8 y dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, amados, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Después del cordero viene esta limpieza que Adonai nos ordena. En el contexto familia, la levadura puede ser tal vez orgullos espirituales o amarguras silenciosas o tal vez hipocresía, ¿no? Decir una cosa y vivir otra. Levadura puede ser hasta impaciencia constante. La sangre cubre, pero la levadura contamina el testimonio. Nosotros podemos tener una doctrina correcta, pero muchos tal vez podemos tener un carácter fermentado. Amados, antes de señalar la levadura en otros, debemos revisar nuestra propia casa. En Salmo 139, 23, 24, el salmista ora y dice: examíname, oh Elohim, y conoce mi mente. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí caminos malos y guíame por el camino eterno.
esa, amados, es la actitud correcta que debemos tomar. Clamar al Eterno que nos examine a nosotros primero. Es tener una humildad consciente. No basta, amados, no basta salir de Egipto. Nosotros tenemos que sacar a Egipto del corazón. Amados, el mes de Nisan siempre nos confronta. A mí siempre me confronta cada vez que llegamos a este mes. En Éxodo 12, en el capítulo de Éxodo 12, vemos que cada familia fue confrontada y tenía que actuar. Ellos no podían delegar decisiones, tenían que tomar una acción. Hoy, amados, decidamos actuar y no delegar soluciones ni esperar a que otras personas decidan caminar y salir de Egipto. Quiero, amados, que por un momento cada uno nos hagamos estas preguntas delante del Eterno. La primera pregunta que quiero que nos hagamos todos es: ¿qué necesito marcar en mi casa este Nisan? Tal vez podemos decir que es tiempo de marcar un nuevo comienzo espiritual o un cambio de pronto de nuestra manera de hablar o marcar un acto concreto de obediencia que hemos postergado o continuado aplazando. Tal vez hoy el Eterno, amados, quiere que el Eterno nos está llamando a hacer algo específico y práctico el día de hoy. Segunda pregunta: ¿qué actitudes deben salir de mi forma de vivir la fe? Y aquí no estamos hablando de salir de un Egipto geográfico, amados. Estamos hablando de sacar la levadura interna. Tal vez sacar orgullo espiritual o sacar la impaciencia de nosotros o la rigidez o sacar el temor al rechazo. Amados, el pan sin levadura no era opcional. La limpieza tampoco lo es. Saquemos la levadura de nuestra vida. Y la tercera pregunta que nos hacemos hoy es: ¿estoy caminando con convicción y amor? Recordemos que la convicción sin amor hiere. Amor sin convicción se diluye. Este mes, el mes de Nisan, nos llama a que tengamos un equilibrio, que seamos firmes pero con ternura, que tengamos identidad pero con humildad y obediencia con paciencia. Ok, amados, la decisión final siempre es nuestra. Podemos quedarnos en lo conocido o salir en obediencia. Hoy, amados, mi deseo es que elijamos declarar con convicción: yo y mi casa serviremos a Yahweh. Que esta sea nuestra respuesta, nuestra fe y nuestro compromiso, dejando atrás todo Egipto en nuestra vida. Amados, y para cerrar este mensaje, los invito a que nunca olvidemos lo siguiente: la sangre del Cordero marcó la puerta. Ahora que el amor que sobreborda de ese acto de sacrificio marque nuestra manera de vivir. Amén. Jodesh Tov, amados.